Les saludo nuevamente, hermanos, en esta tarde ya, en la que somos convocados a escuchar la palabra del Señor. Y los que ya han venido siguiendo la serie, saben que estamos hablando hace ya 3 domingos sobre la historia del diluvio. Este es el tercer domingo, en donde estamos leyendo y aplicando la historia tan conocida, ¿no?, de Noé, de la inundación y de la salvación que Él proveyó para él y para su familia, con el propósito de poder ver cómo la gracia de Dios y su benevolencia triunfa sobre la maldad humana. Y la historia de Noé hasta ahora nos ha enseñado 2 cosas principalmente. Por un lado, que Dios es justo, que Dios es santo y que por causa de su carácter perfecto, Él no puede tener por inocente a aquel que es culpable. Pero a la vez en que el Señor manifiesta su perfecto carácter a través de su justicia y su santidad, también la Biblia, a través de la historia del diluvio, nos enseña que Dios es también benevolente, que Él actúa con gracia en quien pone sus ojos. Y por lo tanto también nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios que cuida, que salva y que libra. Y cuando nosotros vemos la historia del diluvio, ella tiene como escena principal la inundación, ¿no? Cuando hablamos del diluvio, inmediatamente nos acordamos de esta historia en donde el Señor inundó la tierra para castigar al ser humano a causa de su maldad. Y nos olvidamos tal vez de que la ira de Dios y su manifestación tenía una razón muy específica que el texto bíblico explica en el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. En ese texto el Señor dice que Jehová vio la maldad de los hombres y vio que era mucha, que todo el designio de sus pensamientos del corazón era de continuo solamente hacia el mal. Dios vio la creación que Él había hecho de forma perfecta y se dolió profundamente en su corazón porque vio que el ser humano había destruido lo que Él construyó de manera perfecta. Cuando el Señor terminó de crear todas las cosas, Él dijo: todo esto es bueno en gran manera. Y el ser humano, a causa de su rebeldía, es experto en tomar las cosas buenas de Dios y transformarlas en cosas malas. El ser humano destruyó lo que Dios había creado de forma perfecta. Y de hecho el mismo versículo 11 más adelante en ese capítulo dice que se corrompió la tierra delante de Dios, que la tierra estaba llena de violencia, que Dios miró la tierra y aquí ella estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El Señor ve la condición del ser humano y Él dice: yo no los creé así. Yo no creé el mundo para que fuera así. Por lo tanto, cuando vemos nosotros que existe un clima social de violencia, de corrupción, no solo lo vemos en la época de Noé, reflexionábamos también y decíamos: es lo mismo que sucede hoy día. Hoy nuestra sociedad también está rodeada de un clima de violencia, de corrupción, de injusticia y de maldad. Porque nuestros corazones vienen configurados así. Incluso los niños más pequeños, a propósito de que hoy día bautizamos a Marcelita, que nos parecen a veces tan inocentes e indefensos, la Biblia dice que ellos fueron concebidos en pecado, que nacieron rebeldes. Y quienes son padres saben que uno descubre que sus hijos son pecadores más temprano que tarde. Porque la maldad es automática en nosotros. Pero en medio de este diagnóstico terrible, que hace merecedor a la raza humana del derramamiento de la ira de Dios, porque Él no puede tener por inocente aquel que es culpable, surge la figura de Noé. Surge la figura de este hombre que nos parece tan peculiar, ¿no? Noé, dice el texto, que halló gracia delante de los ojos de Jehová.
Y cuando el texto dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová, nos está diciendo lo siguiente: que Noé también era parte de esta generación corrupta. Noé también era parte de esta generación violenta. Él también merecía, al igual que todos los demás, el mismo destino, que la ira de Dios cayera sobre él. Sus pecados también tenían como consecuencia ser ahogados por las aguas. Pero a pesar de que Noé era culpable, a pesar de que Noé pertenecía a esta generación perversa, vemos que el Señor pone sus ojos sobre él. Porque de esa forma, Noé obtiene la salvación. De esa forma Noé es capaz de librarse de este destino que estaba ya decretado para toda la humanidad. El Señor pone sus ojos en Noé. Él lo elige. Noé no eligió a Dios. Dios eligió a Noé y puso sus ojos en él para librarlo, no por causa de su justicia. Porque fíjense que reflexionábamos también la semana pasada sobre esta pregunta, ¿no? Noé fue objeto de la benevolencia de Dios porque fue justo, perfecto y caminaba con Dios, como veíamos la semana pasada. Y como vemos nosotros en la Biblia, la verdad es que Noé era parte de una generación violenta, corrupta. Él hacía parte del problema, él era parte del diagnóstico que el Señor había hecho de la humanidad. Y de hecho podemos fácilmente reconocer que, a pesar de que la Biblia dice que Noé, por causa del amor de Dios, llegó a ser alguien justo, perfecto y que caminó con el Señor, tenía ciertas heridas en su alma, tenía ciertas características que no lo distinguían tanto de nosotros. Porque en realidad Noé llegó a ser justo, perfecto y caminaba con Dios porque fue la gracia de Dios la que lo alcanzó primero. Entonces hay algo que debemos aprender en la Biblia, hermanos. La Biblia nos enseña que nuestro proceso de santificación, el hecho de poder caminar con Dios, de crecer en la fe, es fruto primero de un acto divino. Es Dios quien nos elige, es Dios quien nos alcanza, es Dios quien nos separa, pone en nosotros su Santo Espíritu y a través de eso alcanzamos nosotros la santidad. No por nuestros méritos. Nadie llega a Dios ni alcanza su presencia acumulando méritos personales. Porque la Biblia dice, a través de lo que Pablo enseña, que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia para Dios. No hay nada que puedas hacer para merecer el amor de Dios. No hay forma alguna en la que te puedas preparar para la obra que el Señor quiere hacer en ti. Porque cuando el Señor decretó que toda la humanidad debía perecer a causa de su maldad, justamente el Señor puso sus ojos de gracia en un hombre y su familia. Y esa mirada de gracia y esa mirada de amor es la que el Señor también sigue ofreciendo hoy día para aquellos que le buscan. Y es en eso en donde yo hoy día quiero enfocarme. Quiero que hoy día podamos ver cómo la Biblia nos muestra un nuevo comienzo. Cuando el Señor hace nuevas todas las cosas. Y para eso quiero llevarte a leer en Génesis el capítulo 8. Porque allí se nos muestra qué sucedió después de que el diluvio ya empezó a amainar, que las aguas se detuvieron y empezó a descubrirse la tierra seca. Dice el capítulo 8 lo siguiente. No lo traje proyectado, así que si puede búsquelo ahí en su Biblia. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios se acordó de Noé
y comenzó entonces las aguas a descender. Y ahora me voy a saltar al versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciéndole: sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que estaban contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y recibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. El Señor se acuerda de Noé y le dice que salga del arca, que baje de esta arca que había construido para salvarse de la inundación. Y hay en el versículo 17 algo que nos hace recordar aquello que Dios le dijo al hombre en el capítulo 1, cuando dice que deben ir por la tierra, fructificar y multiplicarse. Aquí nosotros estamos viendo cómo el Señor establece un nuevo comienzo para la humanidad. Entonces, vemos también que el evento del diluvio, y presten mucha atención a esto, solamente le da una pausa a la escalada de violencia y perversidad. Pero realmente el diluvio no cambió la naturaleza del hombre. El diluvio le dio una pausa a la tierra, pero este evento no cambió realmente el corazón del hombre. Pero aquí nosotros tenemos el primer día de un nuevo comienzo. Y es por eso que yo quiero ver y mostrarle, a través de este texto, algunas características que tienen los nuevos comienzos para la época de Noé y para nosotros hoy día. Porque cuando el texto dice que Dios se acordó de Noé, vemos aquí algo muy importante. No sé si, no todos han estado a lo largo de la serie acompañándonos, pero en el primer sermón yo les mostré, ¿se acuerdan? Una estructura de cómo estaba organizada la historia de Noé. Y les dije, la historia de Noé es una narrativa poética que está estructurada de una forma muy tradicional de la poesía hebrea para enfatizar un elemento central que precisamente está en el capítulo 8, versículo 1. Lo más importante del texto de Noé no es el agua. Lo más importante de la historia de Noé no es los animalitos que se salvaron. Lo más importante en la historia de Noé está aquí en el versículo 1 del capítulo 8, que Dios se acordó de Noé. Y cuando Dios dice que se acordó de Noé, no es que Dios estaba ocupado haciendo cosas, ¿cierto?, en su oficina y de repente dijo, uy, ¿verdad que dejé a Noé en el arca con los animales? No es que Él se olvidó de ellos mientras hacía sus otros quehaceres y fue en un momento de lucidez que dijo, uy, ¿verdad que inundé la tierra, así que voy a ver cómo están? Por favor, no es lo que está diciendo el texto. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que la Biblia dice que Dios se acuerda del ser humano, es el inicio de una intervención divina. Cuando Dios dice, me acordé de Noé, el Señor está diciendo, llegó la hora de intervenir.
porque el Señor se acuerda del ser humano. La Biblia dice que el Señor se acuerda de que somos polvo, se acuerda de nuestra naturaleza y se duele a causa de lo que somos. ¿Y sabe en dónde se expresa de forma más maravillosa el amor de Dios y cómo Él se acuerda de nosotros como seres pecadores que necesitan de salvación? En la obra de Cristo Jesús. A través de la obra de Cristo Jesús, el Señor recordó al ser humano, porque entendiendo su naturaleza, les dijo, no hay forma alguna de que ellos se salven por sí mismos. Entonces, cuando nos reunimos cada domingo a celebrar la resurrección de Cristo, es importante que poco a poco nosotros vayamos incorporando en nuestra vida el hecho de que nos reunimos a celebrar la vida que el Señor nos ha dado en Cristo. Y eso tiene que marcar la diferencia en nuestra semana. Y eso tiene que marcar la diferencia en nuestra vida de alguna manera. Porque fíjense que no son pocos los creyentes que construyen su relación con Dios en base a la muerte de Jesús. ¿Y a qué me refiero con eso? De que muchos creyentes, cuando atraviesan dificultades, cuando atraviesan problemas, cuando se oscurecen las cosas a su alrededor, ponen su mirada en Cristo, pero no todos logran realmente encontrar la paz que el Señor nos ofrece. Y es porque en la cruz Cristo no solo murió, Él no solo en la cruz perdonó nuestros pecados y clavó en ella nuestros errores. La Biblia también nos recuerda que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad que no solo celebra la muerte de Jesús cada domingo, sino que cada domingo celebramos que Cristo venció la muerte, que Él resucitó, que Dios intervino en la historia a través de Cristo Jesús para que aquellos que éramos merecedores de la ira de Dios, hoy día tuviésemos en Él salvación. De esa forma Dios interviene en nuestra vida, proveyéndonos primero de la alegría de la salvación. Porque es muy importante, queridos hermanos, que tal vez tú puedas hoy día ponerte en los zapatos de Noé. Porque tal vez hoy día en tu vida tú ves a tu alrededor una tormenta. Tal vez ves que en tu vida hay olas que te cubren, hay un cielo gris y no ves esperanza, no ves tierra firme, no ves hacia adelante algo a lo cual asirte de verdad. Pero debes recordar que el Señor te puso en ese barco porque te dio en ese barco, que es Cristo Jesús, la salvación. Y a través de Él no perecerás. No importa cómo esté el entorno, no importa lo difícil, lo oscuro que sea nuestro alrededor, en Cristo tenemos la firme promesa de que no pereceremos, de que Él es nuestro puerto seguro, de que llegaremos a pisar tierra seca. Por eso celebramos a Cristo, porque a través de Él Dios intervino en la historia, Dios se acordó de nosotros. En medio del diluvio, Dios se acordó de sus hijos. Y es por eso que la resurrección de Cristo nos provee de esa esperanza. Cada domingo celebramos la resurrección de Jesús. Particularmente en Semana Santa hacemos un énfasis especial en ello, ¿no? Pero recuerde, cada domingo nos reunimos a celebrar que Dios intervino en la historia. Que Dios se acordó de ti. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha dejado de lado. Dios no está ocupado haciendo sus cosas mientras tú estás sufriendo en esta vida. El Señor se acuerda de ti. Y lo que Él hace para intervenir en tu historia es primeramente proveerte de la esperanza de que en Cristo tienes vida, salvación, independiente de lo difícil que se esté poniendo la vida para ti. Independiente de tu enfermedad, de tu dolor, de tus crisis personales, de tus carencias o necesidades, el Señor se revela en gloria para decirte, yo soy tu Salvador.
Porque lo que el Señor también hace a través de su intervención para proveernos de un nuevo comienzo es recordarnos que tenemos victoria. En el capítulo 8 de Génesis dice el texto que sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. La tormenta amainó, el agua descendió y el Señor le mostró a Noé su fidelidad. Esto lo podemos complementar con lo que dice el Salmo 69. Recuerde que los salmos son oraciones, son cánticos que podemos utilizar también en nuestra propia relación con Dios. Y el Salmo 69 comienza diciendo: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Vea cómo la Biblia implícitamente asocia la idea del agua a las aflicciones. Que el agua en muchos aspectos en la Biblia son sinónimos de dificultades, de pruebas. Y el salmista le dice al Señor: sálvame de estas muchas aguas. Incluso más adelante, en el verso 15, el mismo salmista dice: no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Hermanos, al leer atentamente el relato de Noé, el diluvio no viene simplemente de las aguas que caen desde el cielo. La Biblia también dice que el agua brotó de las napas subterráneas. La visión del autor bíblico es que a veces las aguas vienen de arriba, las aguas vienen de abajo, las aguas vienen de los lados y nos sentimos atrapados. Y nos sentimos atrapados. ¿Y sabe cuál es la mayor de las adversidades a las cuales se enfrenta el creyente? El temor de la muerte. El temor de la muerte. Es por eso que también en el Salmo 144 el salmista dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Hermanos, lo que sucede en Génesis es que el Dios que es santo y justo y que manifiesta su ira, al manifestar su ira sobre hombres y mujeres que quedan a la deriva de las aguas, vemos que en medio de la manifestación de la ira, Él manifiesta su gracia sobre Noé y su familia. Porque Dios es poderoso, Él redime a una familia, extiende su mano generosa y benevolente sobre ellos para que sean librados de las aguas. Es interesante ver cómo el Señor plantea que el cuidado que Él ejerce sobre nosotros está asociado a la supervivencia, no solo de quienes somos sus hijos, sino también de quienes nos rodean. Y es por eso que Isaías nos recuerda algo tan importante. En medio de la adversidad, de la tormenta y del diluvio, no temas, porque yo estoy contigo. Esta es la expresión que más veces se repite en la Biblia. No tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él dice: siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando parezcan que las dificultades de la vida están anegando tu existencia, cuando tú creas que tienes el agua hasta el cuello, vas a descubrir que Cristo Jesús es como una roca sobre la cual podemos poner nuestro pie para que nuestra cabeza salga del agua. Puede estar anegándose a nuestro alrededor, pero Cristo siempre será la roca sobre la cual podremos sobrellevar esas aguas que nos inundan. Porque en Él solo hay esperanza. Porque en Él solo hay salvación. Porque Él prometió estar allí para nosotros. No te quepa duda alguna que después de la tormenta viene la calma. Que después de las adversidades el Señor pondrá tu pie sobre tierra seca. Y tú descubrirás que en Él hay victoria. No lo puse en el PowerPoint, pero
me acordé de un texto en Apocalipsis, capítulo 21, que dice que cuando el Señor establezca el nuevo cielo y la nueva tierra, ya no habrá en ese nuevo cielo y nueva tierra, no existirá más el mar. No existirá más el mar. Y si bien en esa idea está implícita la idea de que no existirán más las naciones como las conocemos hoy día, no me deja de llamar la atención el hecho de que también la misma Biblia en Apocalipsis promete que en el nuevo cielo y en la nueva tierra, en este nuevo comienzo que el Señor establecerá con su reino pleno, dice la Biblia, no habrán más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor ni enfermedad. Las aguas ya no nos anegarán, porque el Señor está con nosotros. En Él tenemos victoria. Y es por eso que podemos también disfrutar de lo nuevo. Dice el texto que habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Fíjense que a lo largo de toda la Escritura vamos a encontrar en diversos contextos esta misma orden: sal de aquí. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios ordena salir, eso es símbolo de algo nuevo. Cuando Dios te ordena salir, es símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad. Es una invitación de Dios a dejar tu zona de confort y confiar en aquello que Dios tiene preparado para ti, que es muchísimo mejor. Y es por eso, hermanos, que es tan triste ver personas que no viven mirando el futuro con esperanza. ¿Sabe por qué? Debido a que miran las derrotas del pasado. Hay gente que no mira el futuro con esperanza porque ve dolor en sus derrotas del pasado. Porque esas derrotas generaron amargura. Porque esas derrotas sembraron miedo en su corazón. Y ese miedo y amargura le impide apropiarse de este futuro nuevo que el Señor tiene preparado para aquellos que somos sus hijos. El Señor miró a Noé y le dijo: sal del arca, sal de ahí, sal de aquello que te tiene atrapado, sal de aquello que te hace vivir en amargura, en temor, porque el Señor tiene algo mejor preparado para ti. Pero fíjense que también hay personas que no viven el futuro, o que no miran, el futuro con esperanza, porque viven demasiado abrazados de las victorias del pasado. Miran hacia atrás y se aferran a las victorias del pasado que no les permiten mirar el futuro. Y el Señor hoy día nos invita a salir de esa comodidad, a que abandonemos ese pasado y vivamos el futuro poniendo nuestros ojos en Cristo. Es por eso que reunirnos a celebrar la resurrección de Cristo cada domingo es una invitación a ser renovados, a que seamos libres de las amarras que nos atan al pasado, porque Jesús de hecho murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y cuando Él resucita nos convoca a vivir en una nueva vida. Es por eso que en Romanos el Señor escribe lo siguiente: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Segunda de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, cuando Dios interviene en nuestra vida, cuando Dios nos da la victoria mediante la fe y la resurrección de Cristo Jesús, podemos nosotros abrazar esta promesa de una vida nueva que Él ha preparado para nosotros. El Señor puede hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Él puede hacer nueva tu familia. El Señor puede hacer nuevo tu matrimonio. Si tu matrimonio está en crisis, si tu relación con tu esposa, con tu esposo está anegada,
El Señor puede hacer las cosas nuevas. Si las cosas están difíciles con tus hijos, si las relaciones tal vez están quebradas, tú puedes confiar en el que el Señor es capaz de hacer todas las cosas nuevas, porque Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Por eso podemos mirar el futuro con esperanza. El texto termina mostrándonos que Noé hace un memorial de la fidelidad de Dios. Dice que en el verso 20 Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todos los animales limpios, aves, y ofreció holocaustos al Señor en el altar. Y dice Jehová que este fue un olor grato. Y dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra. A pesar del intento de su corazón, ¿cierto?, de ser malo desde su juventud, no volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Noé puso un altar, un lugar que le recordara que el Señor es fiel, que su promesa no falla y que Él está con nosotros cada uno de los días. Es lo que nosotros vemos también que sucedió muchas veces en la Biblia, como por ejemplo cuando Jacob construyó aquel altar en Betel. Y el Señor le enseñó a Jacob que Él estaría a su lado en cada momento. Y fíjense que este memorial nos recuerda quién es Dios, nos recuerda lo que Él hizo por nosotros, renovando nuestro compromiso y nuestra esperanza en el presente. Y es por eso que también usted recordará, y es lo que vamos también a ver en el último sermón la próxima semana sobre esta serie, cómo el Señor puso una señal en el cielo, un arco iris como señal de su pacto. Porque a través de estas señales el Señor nos recuerda su amor, que Él está presente en cada momento de nuestra vida, incluso en medio de esas luchas o dificultades que parecen que anegan y ahogan nuestra vida. Los hombres necesitamos de marcas, de memoriales. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la memoria demasiado frágil. Nos olvidamos rápidamente de las cosas. Si no, pregúntele a los hijos de Israel cuando vieron que el Señor les sacó con mano poderosa de Egipto, cómo después en el desierto se quejaban de Dios, porque se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos cuando eran esclavos. Por eso el Señor pone memoriales para nosotros. Y un memorial maravilloso que nosotros utilizamos cada vez que nos reunimos como iglesia también es la Cena del Señor. Porque a través de la Cena del Señor nosotros celebramos que el Señor murió en la cruz para perdón de pecados, pero que también Él resucitó y que por medio de su resurrección también nosotros tenemos victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Es por eso que también como sacramento el bautismo nos recuerda que Jesús está vivo y que Él continúa haciendo discípulos, que Él continúa trayendo a su iglesia y trayendo a la familia del pacto a aquellos que escogió para que fueran sus hijos. Queridos hermanos, quiero dejarles yo dos cosas para que durante esta semana usted pueda pensar y para que también pueda practicar. Lo primero es, a partir de la noticia de que Cristo ha resucitado, ¿te has apropiado de un nuevo tiempo en la vida? ¿Realmente Cristo ha hecho en tu corazón todas las cosas nuevas? Porque déjame decirte, si aún sigues atado a derrotas o victorias del pasado, ellas pueden ser un lastre que impida que disfrutes una relación profunda de verdadera espiritualidad con Dios a través de Cristo Jesús. El recibir la noticia del Evangelio es el dejar lo viejo, ¿cierto? Este viejo hombre, para ser vestidos con aquel que ha sido creado
en Cristo Jesús. ¿Qué falta en tu vida por entregar en las manos de Jesús? ¿Qué cosas de tu vieja naturaleza aún tú no has entregado y que siguen hoy día dañando tu vida y tu espiritualidad? Segundo, a partir de la noticia de que Cristo ha resucitado, volví a escribir la misma pregunta, perdón, se me copió, pero la tengo acá. A partir de la noticia de que Cristo resucitó, ¿estás dispuesto a que la luz de Cristo brille en tu vida para que otros también conozcan de la esperanza que hay en tu corazón? Porque esta noticia, nos dice el Señor, no es solo para disfrutarla de manera personal. Hoy día, a tu alrededor, hay personas que se están anegando. Hay personas que se están ahogando en sus problemas, en sus enfermedades, en sus dolores. Y hoy día el Señor nos ha mostrado la esperanza de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús, para que también hoy día tú puedas ser un canal de bendición y de salvación para otras personas. Así que quiero invitarte a que oremos y le pidamos al Señor que nos permita vivir esta nueva vida en Cristo, para entregar nuestras luchas en sus manos y para comunicarle a otros también esta noticia de que el Señor resucitó y de que en Él hay victoria y vida eterna. Oremos al Señor. Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, por este tiempo que nos has dado para comprobar cómo tú has sido fiel. Fuiste fiel con Noé y a través de tu mirada benevolente lo salvaste a él y a toda su familia de una generación perversa y corrupta. Y a causa, Señor, de tu amor hacia él, también prometiste que no volverías a eliminar de la faz de la tierra a todo ser humano. Y eso también, Señor, es muestra de tu paciencia, es muestra de tu amor, Señor. Y ahora quiero pedirte que tú nos permitas abrazar por la fe a aquel que también ha hecho las cosas nuevas en nuestra vida. Aquel Señor que vive en nosotros y que a pesar de las dificultades y las tormentas que nos puedan rodear, nos permite saber, Señor, que nuestros pies están firmes, porque Jesús es nuestra roca. En Él queremos confiar, en Él queremos descansar, en Él, Señor, queremos vivir realmente. Quiero pedirte también que tú nos sensibilices, sobre todo ahora en el inicio de esta semana, en donde en general las personas tienen cierta inclinación hacia escuchar algo espiritual, a que nos prepares para ser hijos e hijas tuyas, Señor, que puedan predicar el Evangelio, para que llevemos esperanza a aquellas personas que no la tienen, para que llevemos luz sobre aquellas personas que viven en tinieblas, para que podamos, Señor, mostrarles que tú, Señor, derramaste toda tu ira sobre un solo hombre, sobre Cristo Jesús, para que a través de Él, Señor, no tuviésemos que morir, sino que tuviésemos vida eterna, un nuevo comienzo, una nueva vida que tú ofreces para todos aquellos que te aman, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.